Mente o la vida, una aproximación a la terapia de aceptación y compromiso, de Jorge Barraca, segunda edición en la colección Crecimiento Personal Serendipity de la editorial de Clé de Goubert. 2. Pensar o solucionar los problemas. Cita. Si pudiese vivir nuevamente mi vida, tendría más problemas reales y menos imaginados. Fin de la cita. Jorge Luis Borges, Instante. Una mala noche la tiene cualquiera. Con frecuencia, cuando tardamos en conciliar el sueño, acuden a nuestra cabeza pensamientos aún más negros que la noche que nos envuelve. Los problemas nos parecen entonces gigantes e inabordables. Adquieren un carácter catastrófico y nos provocan un desasosiego particular. Es habitual que en esos momentos de insomnio vayamos progresivamente elaborando una cadena de razonamientos cada vez más insensatos. Es verdad, esa mirada y lo que me dijeron después con repentín demuestra que mis compañeros me tratan cada vez peor. No debió de gustarles lo que comenté la otra semana. Fui un imbécil. Ahora ya nunca me van a hacer caso. Siempre estoy fastidiándola. Claro que, si rectifico, entonces pensarán que ni siquiera soy capaz de mantener lo que digo. No hay manera. A partir de ahora voy a ser yo el que pase de ello. Pero cada vez tengo menos tiempo. ¿Cómo voy a acabar así el trabajo? En estas circunstancias, las soluciones que alumbramos suelen resultar inadecuadas fundamentalmente porque el estado de ánimo que nos encontramos nos hace ver la situación de manera exagerada. Por eso, cuando nos levantamos a la mañana siguiente y volvemos a la actividad cotidiana, tenemos la impresión de que exageramos. Vaya barbaridades que pensé. A la luz del día, el catastrofismo se volatiliza como el humo. Eso sí, la próxima noche de insomnio estará esperándonos para que en cuanto nos descuidemos vuelva a las andadas. La descripción de la experiencia anterior resultará bien conocida para multitud de personas. De seguro también muchos habrán aprendido a no caer en su trampa y desconfiarán de sus propios pensamientos cuando no se sientan con entera lucidez o serenidad. Sin embargo, mi invitación en este capítulo es a desconfiar no solo de esas cadenas cuya distorsión resulta tan clara, sino de cualquier pensamiento que nos venga a decir qué razones tenemos para hacer las cosas o cómo podemos solucionar nuestros problemas psicológicos. Razones de sentido común y razones científicas. Como animales pensantes, somos incapaces de llevar a cabo cualquier acción sin ofrecer una explicación sobre ella. Es algo que hemos aprendido poco a poco. Nos han educado para actuar así. En nuestra sociedad, en el marco de nuestra cultura, las personas tenemos que saber por qué hacemos las cosas que hacemos y además dar explicaciones coherentes y adecuadas de acuerdo a la lógica vigente si se nos pregunta sobre ella. Cuando éramos niños pequeños no nos encontrábamos bajo tales exigencias. Actuábamos de una forma más impulsiva, sin establecer relaciones causales sobre nuestros comportamientos. Sin embargo, muy pronto, más o menos poco después de la adquisición del lenguaje, nuestros padres y cuidadores nos empezaron a pedir razones por todo lo que hacíamos. En un primer momento, incapaces de responder, veremos a decir que habíamos actuado de esa manera. ¿Por qué?
Esta respuesta solo nos la aceptaban hasta cierta edad. Luego tuvimos que ir sustituyéndolas por otras no muy diferentes en su fondo, aunque iban bastando para justificarse. Porque me gusta, porque me divierte y más adelante porque es lo adecuado, porque me han enseñado a hacerlo así, hasta que al final llegamos incluso a afirmar cosas tan rebuscadas como porque soy así desde que nací. Es posible que estas explicaciones resulten más convincentes, pero eso no quiere decir que contengan más verdad que la primera de todas. Se supone que la psicología ha ido proporcionando las claves para poder dar cuenta del porqué de la conducta humana, que ha llegado a formular las causas científicas del comportamiento. En un proceso que dura ya más de un siglo, se han ido aduciendo razones instintivas, sociopolíticas, inconscientes, genéticas, basadas en valores, en las contingencias del medio, análisis funcional, en el procesamiento de la información, en la interpretación cognitiva de los estímulos y muchas otras. Todas ellas son acercamientos a una cuestión planteada desde los albores de la filosofía y como pregunta esencial del hombre, cualquier respuesta solo puede ofrecer una pintura parcial del problema. Cuando acudimos a un psicólogo con la pretensión de que nos explique por qué estamos tristes, tenemos ansiedad, hemos sufrido una crisis de pánico o incluso albergamos ideas agresivas o violentas, la respuesta que nos puede ofrecer es únicamente probabilística, solo una posibilidad. Fuera de las causas más inmediatas o puramente biológicas, las razones que se dan resultan solo hipótesis. Cuando el psicólogo explica desde su modelo dónde puede estar el origen de una acción, es imposible que tenga una completa certeza a no ser que peque de una enorme ingenuidad. Aunque hubiese rastreado con minuciosidad toda la vida del paciente desde su nacimiento, aunque haya acudido a sesión durante 4 años varias veces por semana, aunque disponga de su genoma, aunque recopile multitud de variables que están presentes cuando actúa así, y hasta si hubiese conseguido acopiar toda la información sobre su pasada educación, no alcanzará nunca la certeza. Por supuesto, estos datos facilitan un acercamiento hacia la correcta interpretación y predicción, pero el margen de error continúa siendo grande. Naturalmente, esto no quiere decir que no pueda hacer algo por él, pues desconocer las razones últimas de por qué alguien hace algo no implica que no sea posible darle alternativas para manejar su problema. Las explicaciones que proporcionamos sobre la conducta no tienen por qué ser toda la verdad, pero lo importante es que no tienen por qué ser esenciales para aliviar a alguien. Por ejemplo, desconocer que usted nunca aprendió a bailar por la vergüenza que experimentó al caerse en una fiesta cuando tenía 12 años, no implica que ahora no pueda enseñársele a bailar con soltura. Ciertamente, aún más que de las explicaciones del psicólogo o del psiquiatra, hemos de desconfiar de los motivos que nos damos a nosotros mismos para justificar nuestros actos, y no solo por nuestra capacidad para autoengañarnos, cuántas veces las supuestas causas no son más que excusas, sino por una razón más profunda. Estas explicaciones están formuladas necesariamente de acuerdo con nuestras concepciones culturales y a partir de nuestro lenguaje simbólico. Y ambas cosas conforman una manera de ver y comprender el mundo.
Una manera, además, que cambia cada cierto tiempo. En esa construcción verbal, la cultura imperante empuja a utilizar como causa de la conducta los sentimientos o pensamientos. Si, por ejemplo, explicamos que no vamos a ir a un sitio porque tenemos miedo, esta justificación resulta suficiente y lógica para la mayoría de las personas. Sin embargo, se queda a media. Para acabar de esclarecer la cuestión, habría que añadir qué le ha llevado a pensar eso. Y si en la respuesta se vuelve a incluir un pensamiento, estaremos dando vueltas en círculo. Con otro ejemplo que sigue la misma lógica, quedará más claro. Si preguntamos a alguien por qué llora y nos responde porque estoy triste y me siento mal, lo único que habrá hecho es expresar de dos maneras un sentimiento, una fisiológica, llorar, y otra verbal, decir que está mal. Pero el último no es la causa del primero. Ambos son consecuencia de otro. Si entonces nos dice que está así porque padezco una depresión, no añade ni un ápice de información, pues la etiqueta depresión solo supone la reunión en una categoría diagnóstica de distintas manifestaciones de la. Otra posibilidad es que nos diga que está triste porque me siento fracasada. No obstante, aquí se vuelve a recurrir a un estado interno para explicar la conducta. Así que volvemos a empezar. ¿Qué le hace pensar que es un fracasado? En realidad, hasta que no nos explique cuál es la causa externa a él que le ha llevado a todas estas conductas, pensamientos y sentimientos, no podremos saber cuál es la razón última de por qué llora. Y además esta siempre será tentativa, solo una posible interpretación. Para decirlo con menos palabras, siempre que cualquier conducta se justifique con un pensamiento, no se habrá acabado de justificar, pues ese pensamiento se habrá originado a raíz de algún acontecimiento. Entendido esto, se puede comprender por qué resulta tan ridículo explicar a alguien que, para encontrarse bien, tiene que esforzarse por pensar de forma más positiva. Pues como en el fondo todo el mundo sabe, por sentido común, es algo anterior y externo lo que nos permite tanto que seamos positivos como que nos encontremos bien. Y lo coherente, cuando nos pasan cosas desgraciadas, es que tengamos pensamientos negativos. El que todos caigamos en explicar nuestra conducta por algo que pensamos o sentimos es normal, dado el ámbito cultural en que nos movemos, donde ha quedado establecido que el pensamiento justifica los actos. Pero tal cosa no quiere decir que realmente y desde un punto de vista lógico sea verdad. En la actualidad la sociedad valora en extremo el pensar. Por eso lo que vengo sosteniendo hasta aquí contradice parte de la educación que todos recibimos. Sin embargo, frente a cualquier pensamiento deberíamos adoptar una actitud más escéptica y valorarlo únicamente como una posibilidad. Y es que por mucho que demos vuelta, no vamos a dar con la respuesta de por qué hicimos algo o nos pasó tal cosa en un momento dado. Hay miles de condicionantes alrededor de nuestros actos que no podemos desentrañar aun poniendo todo de nuestra parte. La cadena de acontecimientos por la cual al final nos decidimos a hacerlo puede haber empezado horas e incluso días atrás.
A veces durante largo tiempo unos pensamientos o recuerdos solo rozan la conciencia y de pronto nos descubrimos pensando en algo que rumiábamos tiempo atrás. Todo eso nos impide explicar muchas conductas humanas a partir de algo que acaba de ocurrir y hemos de remontar mucho tiempo atrás. De todo esto sigue la imposibilidad de establecer con total seguridad las causas últimas de nuestros actos. Como último ejemplo de lo que sostengo, voy a recordar el famoso experimento de Bayes. Consistía en que unos alumnos voluntarios escuchasen una conferencia sobre los achaques de la vejez y los problemas de los ancianos. Otros alumnos, el grupo de control, asistieron a una conferencia sobre temas no relacionados. Después, sin que lo supiesen, se evaluaba la velocidad a la que caminaba. Aunque parezca increíble, los datos demostraron que los sujetos que habían asistido a la conferencia sobre ancianos salían andando más despacio que los otros. Por supuesto, tales sujetos no eran capaces de explicar correctamente el porqué de su lentitud o lo achacaban a distintos factores: cansancio, deseos de pasear tranquilamente. Esta es una muestra de las miles de variables que afectan a nuestro comportamiento y lo difíciles que son de reconocer. Por eso, insisto, debemos mantener una actitud incrédula respecto a las razones que nos dan o que nos damos sobre cualquiera de nuestros comportamientos. El lenguaje, la realidad y el mundo virtual. Aparentemente, el lenguaje nos ayuda a describir el mundo y nos lo pinta con colores reales. Sin embargo, esto no es más que una apariencia. El mundo objetivo, fuera de nosotros, y el mundo que vemos a través del lenguaje pueden andar muy lejos el uno del otro. Los seres humanos en nuestra sociedad hemos llegado a funcionar de una manera tan verbal que ya no sentimos ni vemos las cosas en sí, sino tamizadas a través de nuestro lenguaje. Es más, el mundo, tal y como se ve por el lenguaje, acaba cobrando más fuerza que la realidad en sí. Trataré de aclarar estas enrevesadas disquisiciones con un ejemplo. Imaginamos con detalle el chirrido y la desagradable sensación táctil de nuestras uñas sobre una pizarra. Probablemente suframos un leve estremecimiento y digamos que sentimos grima. Sin embargo, la pizarra no está aquí y nuestras uñas no la están rozando realmente. Delante de usted solo se encuentran las páginas de un libro. ¿Cómo se llega a sentir algo como si estuviese presente? Gracias a nuestra imaginación y nuestra capacidad. Las palabras uña y pizarra han acabado por cargarse de las propiedades de los objetos de las que son significantes, aunque en realidad solo son palabras, letras en un papel o sonidos en nuestra cabeza. Gracias a esta capacidad, los seres humanos hemos obtenido una gran ventaja evolutiva, como se adelantó en el capítulo anterior, ya que por su mediación somos capaces de predecir el impacto de nuestras acciones, imaginar el futuro, aprender del pasado y, sobre todo, transmitir a otros eso que hemos aprendido. No obstante, también pagamos un precio. Podemos alterarnos por amenazas que no están presentes, atormentarnos con recuerdos y remordimientos, evocar dolores, daños, catástrofes. Y lo más terrible de todo, imaginar nuestra propia muerte. Y todo en un mundo puramente verbal e imaginario, sin que haya necesariamente ninguna realidad presente en ese momento detrás de cada una de estas sensaciones
y sentimientos. Por este camino, nuestros problemas han acabado por tener primordialmente un origen verbal. Nuestras preocupaciones no tienen por qué tener un equivalente en el mundo real. Y aun cuando las tengan, normalmente nuestra capacidad verbal imaginaria, lo que las convierte en algo insufrible. Figurémonos que dentro de poco van a extraernos sangre. Visualizamos la aguja de la jeringuilla penetrando en nuestra piel. El pinchazo dura pocos segundos y no es excesivamente doloroso, pero nuestro sufrimiento psicológico previo es siempre más dilatado en el tiempo y más intenso. De forma similar, un sujeto que ha sufrido una crisis de pánico vive unas sensaciones muy desagradables durante no más de un cuarto de hora. Sin embargo, por el temor de volver a pasar otro momento igual, estará ansioso día y día. Esa ansiedad es un producto puramente verbal e imaginario, aunque naturalmente puede acabar por despertar una respuesta física. El mundo de nuestros pensamientos termina siendo mucho más fuerte que la realidad. Algunos avances científicos de nuestro tiempo han llevado al colmo la apariencia de realidad. En la llamada realidad virtual tenemos el más claro ejemplo. La mayoría de las películas de acción que ahora vemos tiene bastantes más efectos de ordenador, bastante más virtualidad que realidad. Incluso los actores, los presentadores de televisión o las modelos pueden ser personajes creados por máquinas o una mezcla de partes reales, pero de personas diferentes. Sin embargo, no importa que sean reales, sino que lo parezcan. Así, en otro orden de cosas y llevado al extremo, se podría afirmar que no resulta trascendental que una noticia, el relato de un acontecimiento, sea auténtico, pero sí que resulte verosímil. Gracias a los medios de comunicación, todos hemos construido en nuestra cabeza una imagen del mundo, por ejemplo, de un país como Irak, que probablemente se halla bastante lejos de la realidad, pero nos afecta e importa como si no fuese. Tenemos que asumir que esto pasa también con las explicaciones que nos damos a nosotros mismos sobre nuestros actos, sobre nuestra vida, sobre las razones por las que nos gustan unas cosas o por qué creemos en unas cosas y no en otras. Aunque pueda resultar chocante, todo tiene una parte de construido. En algunos casos, esta construcción, estas explicaciones, se acercarán más a lo real y en otras menos. Pero ¿es eso tan importante? Aunque parezca una paradoja, debemos mostrar sensatez y no acabar nunca de creernos a pie juntillas nuestros razonamientos. ¿Habla la experiencia? Si somos tan verbales que, como acabo de explicar, lo que nos decimos o nos dicen importa más que lo que realmente vemos o sentimos, cabe esperar que la experiencia nos desengañará muchas veces. No obstante, lo cierto es que solo muy de tarde en tarde nos ocurre eso. La frase "el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra" es excesivamente optimista. Estamos tan apegados a ver las cosas desde nuestro lenguaje que aunque la vida nos demuestre por activa y por pasiva que las cosas no funcionan como nos dijeron, pensamos o creemos, nos resistimos a cambiar. La mayor parte de las veces estamos sordos y ciegos frente a lo que nos dice la experiencia. Los humanos tenemos distintas maneras de aprender, pero se pueden resumir en dos. Por un lado, el aprendizaje que se debe a las consecuencias directas de nuestros actos. Por otro, el que proviene de la transmisión de información. Cuando nos han dicho o hemos leído cuáles son las consecuencias
de determinados actos. Este último método es la principal fuente de nuestro aprendizaje. Rara vez sufrimos en nuestras carnes las consecuencias de ciertos actos, pero por lo que hemos oído o leído, suponemos lo que nos sucedería. Estas dos maneras de adquirir información no funcionan de acuerdo a las mismas reglas. En realidad, la segunda manera, cuando nos explican verbalmente algo y no lo experimentamos, es más resistente a la desaparición. Es menos flexible, aunque la realidad ofrezca una información contraria a lo que nos dijeron, nos cuesta mucho más cambiar. Como cualquiera puede prever y, si quiere, comprobar, cuando por ejemplo nos dan una caja que posee un complejo mecanismo de apertura y no nos dicen nada sobre cómo abrirla, tardaremos menos en destaparla que si nos dan la misma caja y nos ofrecen una información errónea sobre el método de apertura. De alguna manera, en este último supuesto, quedamos enganchados a lo que nos dicen. Y pese a que repetimos y repetimos el método sin conseguir nada, mantenemos el mismo comportamiento erróneo. La experiencia tarda mucho más en servirnos de guía que en el primer caso. La mayoría de las personas que sufren ansiedad o depresión luchan denodadamente contra estos estados. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones tales esfuerzos no logran sino empeorar el problema. ¿No es un ejemplo parecido al de la caja? ¿Por qué seguimos comportándonos de determinada manera cuando la experiencia nos indica que es contraproducente? La respuesta se halla en nuestro entorno cultural, porque desde pequeños nos han dicho una y mil veces que debemos esforzarnos por resolver nuestros problemas. Hay que esforzarse y esforzarse por cambiar las cosas. Las personas aplicamos esta lógica que también funciona en el mundo externo, al mundo interior verbal, es decir, a nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, etc. Pero resulta que este método aquí no vale, pues como ya comenté, este mundo interior se rige por reglas distintas al exterior. Y no es este el único problema. Si atribuimos al mundo interior la causa de nuestras acciones, entonces tampoco lograremos nada, pues estas se deben en realidad a cosas externas. Si tenemos un problema con algo externo y real, no verbal, haremos bien en luchar lo más posible por solucionar. En cambio, si el problema es solo interno, verbal, no conseguiremos nada por mucho que nos esforcemos. Es como creer, por una mala información, que las vacas dan leche si uno se relaja y no si tira de las ubres. Todos nos dicen que para solucionar nuestros problemas hemos de controlar nuestros estados internos. Pero es conveniente creer a los que nos dan consejos lógicos, razonables, sensatos, que no funcionan. Y es que pensar no sirve de nada. Naturalmente que pensar es uno de los logros de los seres humanos más útiles o por ser más justo es el logro a partir del cual hemos alcanzado nuestra posición sobre el planeta. Una cualidad, por otro lado, de la que ya no podríamos desprendernos, aunque quisiéramos. Gracias a que pensamos, solucionamos los problemas que van surgiendo en nuestra vida y nos orientamos hacia un fin útil. Somos prácticos, cuidadosos, evitamos peligros. Nuestra capacidad de pensamiento posibilita que resolvamos todos los problemas materiales y externos que tenemos. Sin embargo, no es omnipotente.
En el espacio interior, nuestra felicidad, bienestar y satisfacción no se mueve tan bien. Un rasgo de sabiduría y humildad consiste en admitir que la capacidad de pensar nos ayuda a arreglar las situaciones que nos suponen un problema o un reto, pero que en cambio, por sí sola, no puede hacer que nos encontremos bien. Como ya he comentado, nuestro pensamiento es incapaz de mantenernos siempre felices, pues no fue esa su función original. Confiemos pues en nuestros pensamientos para movernos por el mundo, para derribar paredes exteriores, pero no para controlar cosas como la tristeza, las obsesiones, la ansiedad, etc. Reacciones lógicas cuando nos topamos con esas paredes. En estos casos, frente a las obsesiones, la ansiedad o la depresión, no debemos creer que pensando mucho tendremos más posibilidades de cambiar nuestro estado de ánimo. Pero podemos utilizar nuestro pensamiento para dar con una salida que permita cambiar las condiciones exteriores que generan nuestra tristeza. Es cierto que muchas personas son capaces de emplear determinados pensamientos para sentirse mejor frente a situaciones adversas. Por ejemplo, cuando tenemos un contratiempo, podemos verlo como una manera de aprender y de este modo nuestros sentimientos de abatimiento pueden aminorarse. En este sentido, el pensamiento es muchas veces mediador de nuestras emociones. Como contrapartida, y esto suele ser más habitual, también puede aguarnos la más agradable de las situaciones. No obstante, esta capacidad de mediación de los pensamientos solo funciona hasta determinado grado. Es inútil y con frecuencia contraproducente utilizar nuestros pensamientos para consolarse y no aceptar determinados acontecimientos, por ejemplo, una pérdida afectiva importante. Siempre que nos sirvamos de nuestros pensamientos para pasar a la acción y alterar las circunstancias reales que nos afectan negativamente, estos tendrán sentido. Caso contrario, no nos ayudarán en absoluto. Sentido y sensibilidad. En el primer capítulo de ese magistral libro, que es Fortunata y Jacinta, Benito Pérez Galdós describía así las disquisiciones del protagonista masculino. Cita: Juanito acabó por declararse a sí mismo que más sabe el que vive sin querer saber que el que quiere saber sin vivir, o sea, aprendiendo en los libros y en las aulas. Vivir es relacionarse, gozar y padecer, desear, aborrecer y amar. La lectura es vida artificial y prestada. El usufructo mediante una función cerebral de las ideas y sensaciones ajenas. La adquisición de los tesoros de la verdad humana por compra o por estafa, no por el trabajo. No paraban aquí las filosofías de Juanito y hacía una comparación que no carece de exactitud. Decía que entre estas dos maneras de vivir observaba la diferencia que hay entre comerse una receta y que le venga a contar a uno cómo y cuándo se la ha comido otro. Haciendo el cuento muy a lo vivo, se entiende, y describiendo la cara que ponía, el gusto que le daba la masticación, la gana con que tragaba, el reposo con que digería. Fin de la cita. En este pasaje de fina e inteligente ironía, Galdós recoge un principio que es especialmente verdad para los problemas psicológicos. Más vale vivir en contacto con la realidad que en el mundo contado, o si se quiere en el mundo verbal. Si experimentásemos más, en vez de darle
tanta importancia a lo que pasa por nuestra cabeza, nos ahorraríamos gran parte de los problemas y agobios que sufrimos. Después de una experiencia que usted preveía muy desagradable y que no resultó tan dolorosa, no se ha dicho nunca, pues no fue para tanto. Si en vez de creer en las películas que nos montamos, considerásemos solo lo que vivimos, nos desprenderíamos de un gran problema. Un problema que es, por tanto, creado y luego creído, pero no necesariamente real. Pensar es solo una vertiente de lo humano. Una vertiente exclusiva de nuestra especie, es verdad, pero que no agota lo que somos. Tenemos un encéfalo superdesarrollado en comparación con otros, pero también muchas otras partes. Es más, para ser justos, nuestro cerebro no solo sirve para pensar, también es capaz de sentir, figurarse increíbles imágenes, percibir sonidos maravillosos, dirigir conductas motoras de extraordinaria precisión, etc. Y muchas vivencias hermosas o únicas pueden perder su fuerza si las analizamos. Desde este punto de vista, pensar y solo pensar aniquila el resto de nuestra humanidad. Como hemos visto hasta aquí, las razones que nos damos sobre nuestras propias acciones, las creencias que tenemos sobre el mundo o la manera de hacer las cosas pueden ser engañosas. A veces cuanto más pensamos, más lejos estamos del aquí y del ahora. Y en consecuencia más difícil se torna experimentar el mundo. Pero somos tan verbales que la mayor parte de las veces nos resulta imposible experimentar sensaciones sin nombrarlas y validarlas, lo que nos impide vivirlas tal y como son. ¿Cuántas veces hemos tenido ilusión ante una actividad futura, un viaje, un encuentro, una experiencia? Y una vez en ella nuestra mente ya estaba ocupada en otras cosas, pensando, dando vueltas, alejándonos de aquello que tanto apetecíamos. Nuestras mentes son parlanchín, hablan y hablan, y solo muy de tarde en tarde dicen cosas que nos sirven para ser más felices. Los pensamientos pueden parecer muy reales, pero no dejan de ser pensamientos, algo inmaterial. En el caso de los problemas psicológicos, esto es particularmente verdad. Acuciados por una dificultad, intentamos dar con una solución pensando y pensando. Si nuestro problema es verbal, por ejemplo, un pensamiento desagradable, esta actitud es como ponerse a correr cuando queremos descansar. Y si tenemos en cambio un problema físico o externo, por mucho que pensemos, no va a resolverse solo por pensar en él. Si por ejemplo usted siente frío, esto es un problema absolutamente físico, es posible que le alivie imaginarse en una playa, tomando el sol, o sea, tratar de resolverlo únicamente con él. Pero verá que esta solución solo le servirá momentáneamente o mientras la temperatura no sea muy baja. La mejor solución, cuando uno tiene frío, es abrigarse. Algo externo e independiente de pensar algo como tengo calor. En estas cuestiones la realidad acaba imponiéndose a nuestro pensamiento e imaginación por omnipotente que éste pueda parecer. ¿No le ha sentado nunca tan mal una comida que ha llegado a vomitar? Imagine que un par de días después de esta desagradable experiencia le vuelven a traer el mismo plato. ¿Cómo cree que reacciona? Este día le aseguran que los alimentos están en perfecto estado. Su estómago ya está bien
y usted es consciente de ello. Esos pensamientos eliminan su reacción orgánica de rechazo a la comida que tiene delante. No es fácil librarse del continuo discurso de nuestra mente. Un discurso que nos aleja de la realidad y nos entorpece sentir. Si sale usted a pasear y trata solo de sentir el aire, el sol, de oír los ruidos de la calle y del campo, verá qué pronto su mente se aburre y le lleva a pensar en otras cosas que no están allí ni en ese momento. Mantenerse en contacto con el mundo real durante un tiempo largo es una tarea harto difícil. Algo en que los ascetas, los monjes tibetanos o los santones hinduistas se entrenan durante años. Por eso, desde nuestra modestia, es mejor proponerse algo sencillo. Si durante breves lapsos de tiempo usted solo siente la temperatura, solo oye los ruidos o únicamente ve las cosas de alrededor, puede darse por satisfecho. Verá que en esos momentos, como piensa menos, es menos infeliz. Seguro que muchas veces habrá comido usted viendo la televisión y se habrá dado cuenta de que la comida que probó mientras su atención estaba en las noticias, en la película o en el concurso retransmitido, no tenía un sabor determinado. En cambio, si en un restaurante sus sentidos se concentraron en lo que degustaba, el sabor de los alimentos se habrá presentado con fuerza. Fíjese que esto pasa con el resto de las cosas que hacemos en el mundo. Los pequeños placeres cotidianos son una fuente mucho más importante de satisfacción que otros grandes momentos. En este capítulo he pretendido transmitir con palabras algo que de forma más eficaz debería explicarse con sensaciones y experiencias. A través del lenguaje que resuena en nuestras mentes, vemos, juzgamos, analizamos el mundo, pero en ese proceso distorsionamos necesariamente la realidad. A veces, cuanto más pensamos, menos felices somos, porque perdemos el contacto con el mundo. Si escucháramos nuestra voz interior como palabras que otro nos dirige, seríamos más críticos y acertaríamos más. Recuerdo lo mucho que desde Santa Teresa de Jesús se ha llamado a nuestra imaginación la loca de la casa. Toda una invitación a no hacerle demasiado caso. Gran parte del sufrimiento humano radica cuando no hay